Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino en el mundo del entretenimiento turco y que ha capturado la atención de millones en todo el mundo: el escándalo, la polémica legal, la situación, en fin, todo lo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, la pareja que nos hizo soñar, la pareja de Love is in the air, la pareja que parecía un cuento de hadas, se ha visto envuelta en una situación que honestamente nadie esperaba. Antes de que empecemos a desentrañar todo este lío, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades, las noticias del momento y, por supuesto, todos los chismes jugosos que tanto nos gustan. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les interesa el tema. Me ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. ¿De qué va todo esto? ¿Qué es lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Es verdad lo que se rumorea? ¿Hay pleito legal de por medio? ¿Acaso el amor, o lo que creíamos que era amor, ha terminado en una batalla legal? Prepárense porque la historia es más compleja de lo que parece. Para entender la situación, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos el fenómeno Love is in the air, o Sen Kalkam en turco. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Y por supuesto, la chispa entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue innegable. La química era palpable, la conexión evidente y el público, nosotros, no podíamos hacer otra cosa que enamorarnos de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos. Y pronto la confirmación: Hande y Kerem eran pareja. El mundo entero se volcó de felicidad. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Nos regalaban imágenes juntos, declaraciones de amor, todo era idílico. Hasta que, como suele suceder, llegó la tormenta. La ruptura. Una noticia que cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. En ese momento, las versiones fueron confusas. Algunos medios hablaban de desgaste, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Otros, de infidelidad. Los rumores volaron, como es habitual en estos casos. Y aunque ninguno de los dos se pronunció abiertamente al respecto, los fans empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no solo se separaron, sino que, al parecer, la separación no fue precisamente amistosa. Y es aquí donde entra la polémica legal. ¿Qué es lo que ha desatado este escándalo? Según la información que ha ido filtrándose, y que, por supuesto, debemos tomar con pinzas porque la información oficial es escasa, la disputa legal estaría relacionada con contratos, acuerdos comerciales y posiblemente cuestiones financieras. Recordemos que después del éxito de Love is in the air, Hande y Kerem se convirtieron en dos de las personalidades más cotizadas de Turquía. Ambos firmaron contratos publicitarios, protagonizaron campañas de moda, se convirtieron en imagen de marcas importantes. Y al parecer en algunos de esos contratos, había cláusulas específicas que ahora podrían estar siendo objeto de discusión. Se rumorea, y esto es muy importante repetirlo, que son rumores, que existían acuerdos económicos que podrían verse afectados por su separación. Por ejemplo, se habla de contratos conjuntos, de ganancias compartidas y de posibles pérdidas económicas que a raíz de la ruptura podrían estar generando una disputa. ¿Acaso uno de ellos estaría incumpliendo algún tipo de compromiso adquirido en el pasado? ¿Se sienten traicionados? ¿Hay una lucha por el dinero de por medio? Además de los contratos, también se habla de la imagen. La imagen que ambos proyectan. La imagen de pareja perfecta que construyeron. La imagen que les generó tanto trabajo. ¿Cómo afectaría la ruptura a sus contratos publicitarios? ¿Cómo afectaría a sus futuros proyectos profesionales? ¿Quién tiene derecho a usar la imagen de la pareja? Son preguntas importantes. La verdad es que el mundo del entretenimiento, y especialmente el mundo de la publicidad y las marcas, es muy delicado. Las empresas invierten millones en las celebridades.
Necesitan que éstas tengan una imagen impecable, una imagen que genere confianza y empatía en el público. Y por supuesto, una ruptura, especialmente una ruptura polémica, puede ser un gran problema. En este sentido, la supuesta disputa legal podría estar relacionada con quien tiene el derecho de usar la imagen de ambos en los contratos publicitarios que tenían en conjunto. Y hacer que la imagen de Hande y Kerem, como pareja, siga siendo utilizada para promocionar algún producto? Si es así, ¿quién recibe los beneficios? ¿Quién da el visto bueno? Es un rompecabezas que aún no tiene todas las piezas. Ahora hablemos de algo que ha alimentado aún más este escándalo, las indirectas y las declaraciones en redes sociales. Aunque ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente del tema, ambos han publicado mensajes que para muchos han sido interpretados como indirectas. Mensajes enigmáticos, frases sugerentes, fotos que parecen tener un significado oculto. Hande, por ejemplo, ha publicado mensajes relacionados con la fuerza, la independencia, la superación personal. Mensajes que parecen decir: he salido adelante a pesar de todo. Kerem, por su parte, ha compartido fotos y vídeos con amigos, mostrando que está bien, que sigue adelante con su vida. Pero, ¿será todo fachada? ¿Será que detrás de esa sonrisa se esconde un verdadero conflicto? Además, en los últimos meses, se ha rumoreado sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hayan sido vistos juntos en secreto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. ¿Acaso están intentando resolver sus diferencias de forma privada? ¿O simplemente se encontraron por casualidad? La incertidumbre es grande. Pero volvamos a la parte legal. ¿Qué tipo de acciones legales podrían estar llevándose a cabo? ¿Se trata de una demanda por incumplimiento de contrato? ¿O tal vez una negociación para la liquidación de bienes? ¿Podría haber algún tipo de acuerdo de confidencialidad para evitar que se filtren detalles de la situación? La verdad es que sin información oficial es muy difícil saberlo con exactitud. Lo único que podemos hacer es analizar las pistas que van apareciendo, las informaciones que filtran los medios, y esperar a que se resuelva este asunto. O que al menos tengamos más datos para entenderlo mejor. Por ahora, lo que sí sabemos es que la relación entre Hande y Kerem, que parecía tan perfecta, se ha convertido en un verdadero enigma. Un enigma que involucra contratos, dinero, imagen y, por supuesto, el corazón. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué terminaron de esta manera? ¿Habrá una reconciliación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, los fans seguimos esperando. Esperando una declaración oficial, esperando que se resuelva este conflicto, esperando, incluso, que vuelvan a estar juntos. Aunque seamos realistas, después de todo esto, el camino parece muy largo. Pero lo que sí es seguro es que esta situación nos ha demostrado, una vez más, que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Que detrás de las cámaras, detrás de las fotos y las sonrisas, pueden existir conflictos, problemas, y en este caso, una batalla legal que podría marcar un antes y un después en sus carreras profesionales. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Como pudieron ver, el tema es complicado, hay mucha información que no está confirmada, pero hemos tratado de analizarla, de entenderla, y de darles una visión general de lo que está pasando. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por su apoyo, gracias por su tiempo. Recuerden que si les gustó el vídeo, no duden en dejar un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este tipo. Déjenme en los comentarios sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrán resolver sus diferencias? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de esta situación? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y compartan este vídeo con sus amigos. Así me ayudan a crecer. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.